Hermanos, veamos una breve meditación de este Salmo 48. Este salmo, hermanos, se atribuye, como lo vemos en el título, se atribuye a los hijos de Coré. Este salmo entra en la categoría de los salmos que se conocen como los cánticos de Sión. Y toman estos salmos ese nombre, hermanos, debido a que en estos salmos se exalta a Sión, se exalta a este monte ubicado en Jerusalén. Y este monte, hermanos, es importante, es relevante, no en sí mismo por el monte, sino por lo que había en el monte, lo que Dios había establecido ahí, que era el templo. Era el lugar elegido por Dios para manifestar su presencia en medio del pueblo. Ahora, hermanos, el monte Sión en este salmo y en otras partes de la Escritura es un sinónimo de la ciudad de Dios, de la ciudad de Jerusalén. Y esto lo podemos ver con mucha claridad en los primeros dos versículos. Vean el versículo 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y el versículo 2 aún es más claro, cómo el salmista utiliza estos dos términos, el monte Sión y la ciudad de Jerusalén, como sinónimos. Dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. ¿Qué es el monte de Sión? La ciudad del gran rey. Con el paso del tiempo, hermanos, este monte, Sión, se fue considerando en un concepto más amplio, al grado que llegó a ser un sinónimo de la ciudad de Jerusalén, de la ciudad de Dios. Pero esta ciudad, este monte Sión, también, hermanos, tiene un significado espiritual en la Escritura. Y vamos a ver al final, hermanos, que este salmo está apuntando a la iglesia de Cristo, a la asamblea de la congregación de los santos. Y el Nuevo Testamento nos da claridad de esto, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver el contexto en el que se desarrolla este salmo. Este salmo nos habla, hermanos, de un recuento. Hubo un ataque de los enemigos del pueblo de Israel, del cual el pueblo de Israel fue librado por Dios. Miren los versículos 4 y 5. Porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, a la ciudad de Dios, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. No se nombra, hermanos, una batalla como tal, porque esto precisamente es lo que los comentaristas dicen, y están la gran mayoría de acuerdo en que en este Salmo 48 se está haciendo una referencia explícita a lo que ocurrió en el año 701 antes de Cristo, cuando Sennacherib, ¿recuerdan? Sennacherib, rey de Asiria, quería conquistar Jerusalén, pero le fue impedido de una manera soberana y sorprendente por Dios. Les pido que me acompañen ahí, hermanos, para recordar cómo fueron esas circunstancias en las que Dios logró liberar a Jerusalén sin arco, sin espada, sin una sola batalla. Isaías capítulo 36. Versículos del 13 en adelante. Isaías 36, del 13 en adelante. Es el tiempo, hermanos, del rey Ezequías, el rey de Judá, de la parte sur de Israel. Y Sennacherib, rey de Asiria, quería invadir Jerusalén. Dice en el versículo 13:
Entonces el Rabsacés era el consejero y el portavoz real, el que tenía la preeminencia en todos los asuntos militares, ese era el Rabsacés. Y dice, entonces el Rabsacés se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria, Sennacherib. El rey dice así, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Miren, hermanos, la blasfemia que estaba diciendo este hombre, estaba diciendo, no se dejen engañar por el rey de Judá, no se dejen engañar, pueblo de Israel, no se dejen engañar por su rey Ezequías. Ningún rey ha podido hacerle frente al rey de Asiria, a Sennacherib. Su Dios no podrá librarlos de este mal. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsacés. Entonces, hermanos, Ezequías, después de esta situación, Ezequías, el rey de Judá, busca al profeta Isaías, ora al Señor para que el Señor los guarde de eso que quería hacer Sennacherib contra el pueblo de Israel, y Dios le responde a través del profeta Isaías. Isaías 37, versículo 5. Isaías 37, versículos del 15 en adelante. Versículo 15. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye todas las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Fíjense lo que buscaba Ezequías, hermanos. Ezequías no buscaba meramente el que fueran librados de sus enemigos. No buscaba una prosperidad en esa batalla, en ese enfrentamiento. Ezequías, hermanos, buscaba el honor de Dios, buscaba la gloria de Dios, que se mostrara como el único y verdadero Dios, que te conozcan que solo tú eres Jehová. Y Dios le responde, versículo 33, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria,
no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Versículo 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. No hubo necesidad de que el pueblo de Israel hiciera frente a el ejército asirio para defender su ciudad. Esto por la razón, hermanos, de que Dios defiende a su pueblo. Dios defiende su ciudad. La presencia de Dios, hermanos, garantiza la seguridad de su pueblo. Y es por eso que empieza así el Salmo 48, versículos del 1 al 3. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, la ciudad que el Señor había guardado de estos asirios, dice, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Ese es el contexto, hermanos, de cómo se desarrolla este salmo. En esa situación, después de que Dios ha guardado de esta manera sobrenatural y soberana a su pueblo, los hijos de Coré escriben este salmo en agradecimiento y en exaltación al Dios de la ciudad, al Dios que guarda a su pueblo. Y esa es la enseñanza del Salmo, hermanos. Dios es grande, es digno de alabanza, porque es nuestro refugio. Versículos 4 y 5 del Salmo 48. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Esto fue lo que hizo Sennacherib, el rey de Asiria. Al ver lo que Dios había hecho, huyó y se fue a Nínive. Versículos 6 y 7. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Hermanos, los judíos utilizaban este Salmo 48 como parte de su liturgia, como parte de su culto de adoración. Lo ocupaban para adorar a Dios en ese templo. Y este salmo, hermanos, era un canto litúrgico. Formaba ya parte de los cantos, de los himnos que eran parte de ese culto en los días de adoración. Miren el versículo 8. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Y aquí, hermanos, en este versículo 8, al final, todo el salmo gira en torno a Sión, a la ciudad de Dios, a Jerusalén. Pero miren lo que dice al final del versículo 8. Dice, la afirmará Dios para siempre. Y aquí alguien podría preguntarse, ¿pero no acaso la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70? ¿Por qué dice aquí entonces que Dios la afirmará para siempre? Versículo 9. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Ahí podemos ver que este era un canto litúrgico.
Pero ahorita vamos a resolver esa pregunta, hermanos. ¿Por qué habla de que esa ciudad será eternamente guardada? Básicamente, hermanos, lo que dice este Salmo 48 es decirle al pueblo: recuerda, reconoce a tu Dios para que le adores de la manera correcta, para que le adores de verdad, porque Él es grande y Él es digno en gran manera de ser alabado. Versículos del 10 al 14. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De tu justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodearla, contar sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirar sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Este salmo, hermanos, es una invitación al pueblo de Israel y el salmista les dice: miren las torres de la ciudad, cuéntenlas, miren su antemuro, miren sus palacios. Y aquí, hermanos, Juan Calvino observa algo y dice que esta ordenanza o esta indicación o instrucción que el salmista da al pueblo de Israel, de que admiren la ciudad y lo transmitan a sus generaciones, a sus posteridades, dice Juan Calvino, es porque todo eso iba a ser destruido. O sea, la implicación, hermanos, que hay en esta instrucción del salmista, de que observaran, de que contaran las torres, de mirar los palacios, el antemuro, es porque todo eso iba a ser destruido. Dice Juan Calvino: ¿qué necesidad habría de preservar la descripción y la historia de ellos si iban a continuar de pie? ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban admirando los edificios del templo y el Señor Jesucristo les dice que en pocos días no iba a quedar piedra sobre piedra? Y esto es, hermanos, por lo que comentamos al principio, porque este salmo de manera particular está apuntando a la verdadera Sión, a la verdadera ciudad de Dios, que es la iglesia de Cristo. Y esto lo vamos a ver con claridad en el Nuevo Testamento. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a ver, hermanos, cómo el Nuevo Testamento declara que la iglesia de Cristo es la ciudad de Dios, la verdadera Sión, la Sión celestial. Hebreos 12, versículos del 18 al 24. Aquí, hermanos, el autor de Hebreos está hablando acerca de el antiguo y el nuevo pacto, de la distinción. Y aquí el autor, hermanos, compara al antiguo y al nuevo pacto en términos de montes, el Sinaí y Sión, asociadas con cada uno. Sinaí la asocia con el antiguo pacto y Sión la asocia con el nuevo pacto. Versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte, refiriéndose al Sinaí, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el autor de Hebreos claramente dice aquí que Sión estaba apuntando a la verdadera ciudad de Dios, que es la iglesia, la congregación de los santos inscritos en el libro de la vida? Dice: no se han acercado ustedes a Sinaí, a ese monte del cual Moisés tuvo temor. Se han acercado a Sión, a la Sión celestial. Se han acercado a Cristo, el mediador del nuevo pacto. El miedo que fue el tema dominante en el Sinaí, un monte palpable y por lo tanto terrenal, mutable, en el que se dio la ley. Ese fue el tema dominante en el Sinaí, un miedo. Pero hermanos, el gozo y la confianza caracterizan a la Sión celestial. Y por ser celestial es eterna, porque el Salvador está ahí. Y está ahí con la sangre del perdón. La iglesia, hermanos, está fundada en Cristo. La verdadera ciudad de Dios está fundada en Cristo. Está custodiada por aquel que no duerme ni desfallece. Y mira qué preciosas ordenanzas son sus palacios, qué preciosas promesas inamovibles son sus torres, son sus muros. Díganle esto a sus generaciones, así como les dijo el salmista al pueblo de Israel: hermanos, digamos esto a nuestras generaciones. Esta es la iglesia del Dios vivo. Esta es la verdadera iglesia. Esta es la verdadera ciudad de Dios, fundada sobre Cristo, sobre la roca. Y digamos esto a nuestras generaciones, hermanos, para que vengan a ella por medio de Cristo. Dice en Timoteo 3:15 que la iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La ciudad de Dios es la iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella, como dice en Efesios 5, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. ¿Y cuál es la imagen que se nos da, hermanos, de la iglesia en el futuro? Y con esto terminamos. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. ¿Quién es, hermanos, la esposa? La iglesia. ¿Y qué dice Juan al principio? Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Versículos del 9 al 11. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal,
versículos del 22 al 27, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que el Salmo 48, hermanos, se aplica a la iglesia. La iglesia es la ciudad de Dios. Dios está en su iglesia. Dios tiene un lugar deleitoso en su iglesia. Y Dios ha designado, hermanos, que su iglesia sea un lugar de refugio para su pueblo. Hermanos, qué privilegio tenemos de pertenecer a la iglesia, y que esto nos motive, hermanos, a continuar con nuestra adoración al Señor. Somos miembros de la iglesia. Formamos parte, hermanos, de la congregación de los santos que están inscritos en el libro de la vida. Somos el cuerpo de Cristo. Somos ciudadanos de esta ciudad celestial. Adoremos a nuestro Señor, hermanos, porque todo esto es por pura gracia. Y como dice en el versículo 14 del Salmo, porque ese Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Sigamos adorando, hermanos.